Vamos a ver la tercera conferencia de esta serie. Gracias, hermano. De esta serie que le hemos llamado bueno, y hablamos de un enfoque. Cuando estamos hablando de bueno, sabemos que nada más Dios es bueno, pero también, hermanos, sabemos que hay algo que es bueno, que Dios espera de nosotros, y entonces Dios está llamándonos a eso que es bueno. Entonces, vamos a ver la tercera conferencia de esta serie. La primera de ellas le hemos titulado la buena tierra, hablando de aquella actitud con la que se recibe la palabra. Entonces Dios espera que nosotros seamos esa buena tierra que recibe la palabra con una actitud de gozo y que también damos fruto, porque Dios está esperando fruto de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere, fruto. Pero también hablábamos el día de ayer acerca de la buena batalla. Y la buena batalla tiene que ver con defender la fe. Tiene que ver con contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Tiene que ver con la palabra de Dios. En el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Entonces vemos ahí nuevamente la importancia de la palabra. Ahora, en esta ocasión vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, y este mensaje le he titulado La Buena Parte. La Buena Parte, basada en Lucas capítulo 10, versículos del 38 hasta el 42. Hemos estado estudiando Lucas en la iglesia casi todos los domingos. Hemos predicado acerca de Lucas, hemos enseñado alguna porción de Lucas. Y en este momento vemos que Lucas va camino a Jerusalén, pero unos 3 kilómetros antes de llegar a Jerusalén está una ciudad que se llama Betania. Y en la ciudad de Betania, él tenía ahí unos amigos, ¿sí? Unos amigos. Entonces, esos amigos es donde regularmente cuando iba de camino, él hospedaba. Ahora, estas familias acostumbraban a hospedar porque la gente acostumbraba a viajar, y viajaban caminando del sur al norte y del norte al sur de lo que es Palestina. Entonces viene el Señor Jesús y está trabajando con 70 discípulos, pero no nos dice la palabra, no nos especifica que llegó con los 70 a la casa de Marta y de María. Usted imagínese hospedar a 70. Aquí en Monterrey temblamos con las casitas tan chiquitas que tenemos, ¿verdad? Para hospedar una familia. Imagínense hospedar a 70. Pero me imagino que no llegó con los 70. A lo mejor llegó con los 12. ¿Verdad? Dijo: a ver, los 12, ustedes vénganse para acá y vamos a hospedarnos aquí con unos amigos, con Marta, con María y con Lázaro. Ahí vamos a hospedarnos en ese lugar. Y bueno, pues llegaron ahí, y cuando Marta se entera de que había llegado el Señor Jesús con los 12, dice: bueno, pues órale, la casa ya estaba limpia, pero vamos a tener que prepararnos para dar una buena recepción al Maestro, para dar una buena recepción a los apóstoles o a los discípulos que le acompañan. Y entonces llega el Señor ahí a la casa de ellos. Entonces vamos a leer las Escrituras en Lucas capítulo 10, del 38 hasta el 42. Dice la palabra de Dios de esta manera: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía. ¿Qué oía? Su palabra. ¿De qué hemos estado hablando ayer y antier? De la palabra de Dios, la importancia de la palabra. Entonces viene esta mujer, María, la hermana de Marta, y se sienta a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole Jesús, le dijo:
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido, ¿qué ha escogido? La buena parte. ¿Quién definió esto? Jesús. Jesús dijo que esta era la buena parte, ¿verdad? Las Escrituras nos hablan de la buena tierra y la buena batalla, pero esta es la buena parte, la cual no le será quitada, dice aquí la palabra de Dios. Entonces no le será quitada. Ahora, yo quiero que usted piense en esto y se quede con esto. Sentarse a los pies de Cristo es más importante que cualquier otra actividad que los creyentes pudiéramos hacer. Sentarse a los pies de Jesucristo es la actividad más importante que cualquier cristiano pudiera hacer. Ahora, la acción de sentarse era una expresión, ¿sí? Que tenía que ver con una realidad, o sea, sí se sentaban a los pies, pero significaba que regularmente el maestro, en ese tiempo, y si hacemos contexto en la historia hacia atrás, ¿sí? Jesús era y es un gran maestro, ¿verdad? Y digo es porque su palabra aquí está y porque Él vive, como cantábamos ahorita, y vive para siempre, ¿verdad? Pero en los tiempos antiguos, por ejemplo, estaba Aristóteles, por ejemplo, estaban otros pensadores, estaban otros hombres que eran considerados grandes maestros, ¿sí? Inclusive los doctores de la ley también se atribuían esto por el conocimiento que ellos tenían. Entonces ellos llegaban a un lugar y acostumbraban sentarse en un lugar un poquito más arriba, una silla un poquito más alta, un banquito o una piedra que estuviera un poquito más alta. Se sentaban ellos ahí y cuando ellos empezaban a hablar, lo que empezaba a hacer la gente en una actitud de reconocimiento era comenzar a sentarse pues abajo, en el piso, ¿verdad? Se sentaban en el piso alrededor y él se sentaba un poquito más alto y empezaba a enseñar. Y eso significaba sentarse a los pies de. Ahora, en los tiempos antiguos, los hijos de los reyes tenían el privilegio de sentarse a los pies de los grandes pensadores, porque los reyes tenían la posibilidad de remunerar, de pagar a los grandes pensadores. Entonces, lo que hacían era que estos hijos de los reyes se sentaban y ellos decían, oye, en lugar de preguntarse a qué universidad fuiste, ellos decían, a los pies de quién te sentaste. ¿Sí? O sea, ¿quién fue tu maestro? ¿Quién fue tu discipulador? ¿Quién fue el que te enseñó? Entonces, ellos decían, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando hablaba del fariseísmo y cuando hablaba de cómo es que él recibió la enseñanza, él decía, Pablo decía que él fue sentado a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Gamaliel era un doctor de la ley, Gamaliel era un maestro de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces el fariseísmo, el judaísmo y todo eso que recibió Pablo, lo recibió sentado a los pies de ese maestro que era Gamaliel. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que sentarse a los pies de Cristo es más importante que cualquier otra actividad que pudiéramos realizar. Ahora, quiero hablar en esta ocasión de 3 tipos de personas, ¿sí? Por ahí va a decir 2 tipos de personas, pero al final voy a hablar de 3, ¿sí? 2 tipos de personas y uno más, así le puse, ¿verdad? Y los primeros de ellos son los que tienen muchas cosas que hacer. Los que tienen muchas cosas que hacer. ¿Quién nos pone las cosas para hacer? Siendo honestos, cada uno nos ponemos nuestras propias cosas por hacer. Sea que tengamos jefe, o sea que seamos nosotros nuestro propio jefe, regularmente nosotros somos los que nos ponemos la cantidad de cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Las amas de casa, ¿cuándo deciden limpiar la casa? ¿Cuándo deciden lavar? ¿Cuándo deciden planchar? ¿Cuándo deciden arreglar los detalles de la casa? Ustedes lo deciden, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, este es mi programa de actividades, esto es lo que voy a hacer.
Ahora, los hombres, los varones, ¿verdad? Bueno, aquí hay damas también que trabajan para una empresa, trabajan para una institución, ¿verdad? Y aparte de cumplir con su trabajo para la institución o para la empresa que laboran, pues aparte tienen otros quehaceres que realizar. Entonces, cada quien nos ponemos nuestras propias actividades. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Nadie tiene más tiempo y nadie tiene menos tiempo. Todos tenemos exactamente la misma cantidad de horas para usar. Entonces, ¿cómo invertimos esas horas? Cada quien lo decide. Entonces, tenemos el caso de los que tienen muchas cosas que hacer. A veces, hermanos, los seres humanos pensamos que tener muchas cosas que hacer nos hace más importantes. ¿Sí? A veces traemos una adrenalina dentro de nosotros que no nos la podemos quitar. Y ahí estamos. Y miren, yo se los digo porque este es un problema mío. O sea, yo tengo el mismo problema que tenía Marta, y yo también lo tengo. ¿Sí? Me gusta meterme en muchos quehaceres. Me gusta meterme en muchas cosas que hacer. Y es un problema. Lejos de ser una virtud, es un problema. A lo mejor sí termina haciendo uno un poquito más cosas que los demás o que las que se deberían de hacer, pero termina siendo un problema. ¿Por qué? Porque nos afanamos, porque nos agobiamos, porque muchas veces hasta nos enfermamos por las mismas tareas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. A final de cuentas, todos tenemos que aprender cuál es el enfoque de Dios y aprender cuál es el enfoque de Dios. Por ejemplo, bueno, la expresión que ven ustedes aquí en esta manta dice es un enfoque para el cristiano. Y el enfoque para el cristiano es: yo necesito aprender a concordar con lo que es bueno para Dios. Porque muchas veces yo tengo mi propio criterio de lo que yo creo que es bueno. La sociedad en la que hemos crecido, el mundo en el que estamos, el mundo competitivo en el que vivimos, los amigos que tenemos, los familiares, los padres que también que Dios nos dio. Muchas veces nosotros hemos heredado esa cultura de trabajo, hemos heredado esa cultura de actividad, de no estar ocioso. Hemos creado la cultura de trabajar y de hacer algo. Ahora, está bien trabajar. Yo soy enemigo de la flojera y soy enemigo también de los flojos, aunque no se los diga, ¿verdad? Pero como aquí no hay, por eso tengo la libertad de poderlo expresar, ¿verdad? Pero no me gusta la flojera. Entonces, pero es una cultura que hemos recibido. Usted puede viajar hacia otras partes del país, no voy a decir hacia dónde porque aquí hay gente de muchas partes, ¿verdad? Pero la cultura es diferente, ¿sí? ¿Por qué la cultura ha cambiado? Pues porque en nuestra ciudad las cosas no se dan solas, ¿sí? Hay lugares en nuestro país privilegiados donde las cosas se dan solas, ¿verdad? Donde usted puede extender la mano y hay peces, usted puede levantar la mano y descolgar una fruta, ¿verdad? Con abundancia, y puede haber eso. Pero aquí en nuestra ciudad, hermanos, no hay nada, solamente tierra. Y los arbolitos que hay es porque a alguien se le ocurrió desviar un poquito de agua de los manantiales o del río Santa Catarina para que los árboles pudieran subsistir. Pero si no se hacen las cosas, no se dan, no hay nada para comer. Entonces eso ha desarrollado una cultura que puede ser buena si nosotros no perdemos el enfoque de Dios, ¿sí? Necesitamos no perder el enfoque de Dios. Ahora, si agarramos este tema y lo llevamos hacia la iglesia, ¿sí? Al tema de la iglesia siempre tiene muchas cosas que hacer, siempre hay muchas cosas que hacer. En la iglesia, en el templo, en las familias, en las actividades que desarrollamos, siempre hay muchas cosas que hacer. Pero tenemos que aprender, hermanos, a no perder el enfoque. ¿Usted cree que Marta estaba completamente mal? Usted imagínese, si usted fuera Marta y llega Jesús con 12 a su casa y va a quedarse en su casa, ¿usted qué hace? Salta de la silla, ¿verdad? Inmediatamente y dice: ¿y ahora qué vamos a prepararles de comer? ¿Y qué vamos a prepararles de cenar? ¿Y dónde van a comer? Y nada más tengo una vajilla de 8 platos.
8 platos, ¿verdad? Con 8 platos chicos, tengo 8 cucharas, 8 tenedores, pero vienen 12 más el maestro, el Señor Jesucristo. ¿Qué voy a hacer? Córrele con la vecina, que me preste parte de su vajilla para poder servirle a todos. O sea, se levanta inmediatamente y dice, necesito preparar. Cosa que María se preocupó mucho por eso, ¿sí? Ahora, hermanos, es algo normal, es algo natural, todos lo hacemos. Yo creo que las familias de la iglesia que les tocó hospedar en esta ocasión se prepararon con algo de anticipación, o posiblemente por cuestiones de trabajo, a veces a lo mejor dejaron algunas cosas para última hora, sí, posiblemente, pero sí hay la preocupación de querer atender bien. Todos los que recibimos a alguien siempre queremos atender bien, hacer que los que están en casa se sientan bien, se sientan acogidos, se sientan recibidos, se sientan amados y todo eso. Y yo creo que Marta traía eso en su mente y en su corazón. Pero sabe, llegó un momento en el que el Señor Jesús comenzó a hablar. Llegó un momento en el que el Señor Jesús comenzó a enseñar. Y ese es el problema. El problema no es que tenemos que hacer algo. Algo se tiene que hacer porque ellos tenían que comer, ¿verdad? Algo se tiene que hacer porque ellos tenían que tener un lecho donde poder dormir. El detalle es cuando el maestro comienza a hablar. Cuando el maestro comienza a enseñar, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a poner prioridades. Prioridades es el tema. Entonces necesitamos aprender a poner prioridades en nuestra vida. Simplemente en un día, si yo tengo planeado estar el día de hoy con mi Maestro, con mi Señor Jesucristo, con mi Salvador, con mi Rey, yo quiero estar con Él el día de hoy. ¿Qué tengo que empezar por hacer? Prioridades. Prioridades. ¿Qué es lo primero? Esa es una estrategia, ¿verdad? Eso es algo que tengo que hacer para que no me estorbe, ¿verdad? Yo tengo que definir qué es lo más importante en el día que tengo que hacer. Lo más importante de mi día de hoy que tengo que realizar. Tengo que hacer prioridades, hermanos. Prioridades. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues a ver, en una chancita de mi día meto al Señor Jesús. ¿No es cierto que algunas veces hacemos esto? ¿No es cierto que muchas veces hacemos esto de que, bueno, sí, en alguna chancita? Y hermanos, ¿en qué momento llega la chancita para estar con el Señor Jesús? Llegamos a la noche, después de estar fatigados por el calor, por el trabajo, por las tareas que nos impusimos tomar en el día de hoy. Llegamos en la noche a nuestra casa y decimos, ay, ya nada más me falta leer la Biblia, ¿verdad? Ya nada más me falta leer la Biblia. Y agarra la Biblia y usted está. Y luego usted dice, ¿dónde iba? ¿A poco ya voy en el 24? ¿Y qué decía del 1 al 24? O sea, ¿qué dijo Dios del 1 al 24? Entonces, usted no está priorizando porque no está en las mejores condiciones para estar con el Señor. Entonces, prioridades. No está mal hacer actividades, yo lo creo. Dios no se contradice. Dios no está diciendo que no hagamos nada. El Señor escribió también, fue inspirado por el Espíritu Santo, un libro de Proverbios, donde habla de la sabiduría, y en ese libro de Proverbios también nos enseña acerca de la diligencia y el hombre diligente, ¿verdad? Y también habla del hombre perezoso. Es lo contrario, al diligente es el perezoso, y el perezoso es aquella persona que empobrece, y no tengo problema con la pobreza. El problema es cuando la pobreza es el resultado de la pereza en nuestras vidas, ¿verdad? A veces es posible que Dios nos haya permitido nacer en medio de una familia con escasos recursos. No tengo problema con eso. Dios en su soberanía sabe dónde nos permite nacer a cada uno. Pero saben, hermanos, el diligente, dice la palabra, que delante de los reyes estará. ¿Sí? El diligente, ¿sí? Es aquella persona que tiene siempre que comer en su mesa. Ese es el diligente. El diligente es el que se prepara para cuando llega el invierno. ¿Sí? Llega el invierno y él está preparado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de
las mujeres, las doncellas, ¿sí? Las vírgenes, aquellas las que fueron diligentes, son las que se prepararon para el encuentro con el Señor. Entonces, Dios no tiene problema con el diligente. De hecho, Dios nos enseña a ser diligentes. Lo que esta enseñanza nos está dando ahorita, hermanos, es aprender sobre prioridades. Prioridades. Es decir, debemos ser trabajadores, sí. Debemos atender nuestra casa, sí. Tenemos que atender a los necesitados, sí. Debemos aprender a hospedar, sí. Tenemos que hacerlo. Pero tenemos también, hermanos, prioridades. Prioridades. Por ejemplo, hermanos, en la iglesia, algunas veces, algunos ministerios, por poner un ejemplo, algunos ministerios programan alguna venta. Una venta de comida al final del culto porque quieren recabar algunos recursos para X proyectos, sea el proyecto de Navidad de la iglesia, sea el campamento, sea algunas otras cosas que se tengan que hacer. Está bien, todo eso está bien. El detalle es que a veces algunos se salen a la hora de la predicación. Entonces, prioridades. O sea, no es problema que busquemos con una estrategia de cómo recaudar los fondos para poder tener una actividad que sea de bendición. El problema es que muchas veces perdemos lo más por lo menos. ¿Se acuerdan? Ya lo había mencionado el viernes pasado, que el apóstol Pedro, estando en el liderazgo de los apóstoles, de los discípulos en ese momento, dice la palabra de Dios que como creciera el número de los discípulos, las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Y Pedro les dijo, hermanos, no está bien, no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración por atender a las mesas. ¿Qué está haciendo Pedro? Ya no vamos a atender a las mesas, ya no vamos a apoyar a las viudas. No, las viudas era un mandato de parte del Señor Jesucristo. Las viudas tenían que ser atendidas, tenían que ser cuidadas. Dios dijo que la religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Atiende a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad? Y apártese del mal. O sea, hermanos, lo que pasa es que muchas veces no entendemos el tema de las prioridades. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro en ese momento? Prioridades, ¿sí? Mientras unos se preparan para hacer una cosa, es necesario que los que predicamos la palabra, los que enseñamos la Biblia, hermanos, tomemos nuestro tiempo necesario para estudiar las Escrituras, para orar a nuestro Dios, para traer un mensaje preparado para la edificación de la congregación de los santos. Entonces, no está dejando, no vamos a pensar que a partir de ese momento ya no se les llevó las despensas y el cuidado que se tenía para las viudas. No, se siguió haciendo. Es más, yo creo que ahora se hizo hasta mejor, porque se involucraron ahí 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, a quienes les encargaron esto. Pero les aseguro que no nada más estos 7 estaban ahí. Lo que hicieron era, ellos se encargaron del ministerio. Seguramente, hermanos, se involucraron muchos otros discípulos también en la tarea de la distribución, de apoyar a las necesidades. Pero también fue una bendición, porque los discípulos, los apóstoles, tuvieron más tiempo para estar sentados a los pies de Cristo, de Jesucristo, para aprender de la palabra. Entonces, hermanos, los que tienen muchas cosas que hacer, está bien. Dios te da la energía para hacer muchas cosas. Tienes visión para planear, para hacer muchas cosas. ¿Quieres crecer en tu vida? Está bien. Planea, organízate. Nada más dentro de la lista de las cosas que vas a hacer, en el número 1 de las cosas que vas a realizar, es el tiempo que tú vas a pasar con Jesús. El tiempo que vas a pasar con Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con esto? Hermanos, la iglesia, fíjense, cuando el Señor Jesucristo escribe la carta a la iglesia de Éfeso, le dice a la iglesia, mira, iglesia de Éfeso, yo sé que ha sido una iglesia trabajadora. Sé que ha sido, reconozco, dice el Señor Jesús en su carta, tu arduo trabajo y también tu celo, ¿verdad? Porque tú, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, vámonos, se me van de aquí, estos no van a estar aquí, ¿verdad? Los que se dicen ser y no son, le dice, te reconozco esto, pero tengo una cosita tengo contra ti, iglesia.
que has perdido tu amor por mí. ¿Cómo se manifiesta el amor, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo? A sus pies. No es como lo digo, no es cuando lo digo, no es platicando de mi gran amor por el Señor Jesucristo. O sea, no es eso. El amor se demuestra. El amor se demuestra. ¿Ustedes creen que un novio que le dice a su novia, le dice, oye, mira, sí te amo, pero fíjate que no voy a poder ir a verte? ¿Y por qué no vas a poder venir a ver? Es que estoy bien cansado. Ah, estás muy cansado. Muy bien, entonces, ¿y el sábado sí vas a ir al fútbol? Ah, bueno, sí, porque ahí tengo un compromiso que hacer, ¿verdad? Entonces, pero también lo hago por amor a ti, porque si algún día llego a ser profesional, imagínate, menos que me vas a ver si llego a ser profesional. Entonces, tú le dices a tu novia, oye, no te voy a ver. ¿Por qué no me vas a ver? Es que está lloviendo. No, hermanos, los novios que están apasionados de sus novias, que aman a sus novias, llegan remojados a la cita. Pero no dejan pasar la cita. Que se le pasó el camión, pues no importa. Llega un poquito tarde, pero llega caminando. O llega y está ahí, se da ese tiempo. ¿Por qué? Porque la ama. Porque la ama. Y usted le dice al Señor Jesús, Jesús, yo te amo. Pero discúlpame, tú sabes que tengo muchas actividades que hacer, así es que no tuve chance de estar contigo, no tuve oportunidad, pero yo sé que tú eres un Dios de amor y eres un Dios que me entiendes y eres un Dios... Puras habladurías, hermanos, porque no es cierto eso, no es cierto. La persona que ama a Dios quiere estar con Él. Y sabes, hermano, la persona que ha estado con Dios durante la semana tiene deseos de estar en la iglesia. Y busca estar en la iglesia y no se pierde su oportunidad de estar en la iglesia por nada del mundo. Cada vez que la iglesia se reúne, ellos van a estar ahí porque tienen ya, hermanos, un impulso en su interior y nada más quieren ir a la iglesia a celebrar su comunión con Dios, a tener la oportunidad de juntarse con otros hermanos que igual amamos a Jesucristo y a cantarle con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Es lo que queremos, pero la persona que ha estado con Dios. Entonces, los que tienen muchas cosas que hacer, hermanos, tengan cuidado. Yo no estoy en contra de que usted aproveche bien su día. No meta más actividades en su agenda de las que usted puede recibir. Porque a veces decimos, no, sí, pues ahí apretamos tantito la agenda. Usted sabe, muchas veces cuando apretamos la agenda, le quitamos los tiempos de traslado. Eso no los tomamos en cuenta. Y terminamos llegando tarde a todas partes. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues es que sí, en esta hora puse esta cita y luego en la otra hora otra cita. ¿Y el tiempo de traslado? Ese no lo puse. Bueno, pues ponga el tiempo de traslado, ese va en medio. Entonces, no acumule más cantidad de cosas de las que sean necesarias. Haga las cosas que tenga que hacer, pídale a Dios sabiduría, ¿verdad? Y entonces usted sabrá organizar las cosas. El segundo tipo de personas son los que se sientan a sus pies. Sí, como vemos aquí el caso de esta María. Dice el versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahora, hermanos, estar sentado a los pies de Jesús trae muchas bendiciones. Pero muchas bendiciones. La bendición más grande, hermanos, es que uno puede estar con los ojos abiertos ahí, ¿verdad? Viendo al Señor Jesucristo. Porque cuando tú lees la Biblia, hermano, y estás ahí leyendo la palabra y estás viendo el amor de Dios, estás viendo el carácter de Dios, estás viendo los principios de Dios, las promesas de Dios, estás viendo cómo Él entra en todas las situaciones con su poder y con su amor y trae una lección para los discípulos, trae una lección para la iglesia, trae una lección de fe. Hermanos, todo eso trae bendición a nuestras vidas. Entonces, el estar ahí con el Señor Jesús trae bendiciones. Pero, por ejemplo, hermanos, el Señor dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, la razón
por la que podemos estar a los pies de Jesús, hermanos, aun y cuando tengamos muchas cosas que hacer, es porque hemos aprendido a confiar en Cristo Jesús. Sí, porque muchas veces, es que tengo muchas cosas que hacer, voy a dejar mi tiempo con Cristo para otro momento, para otro lugar, lo voy a poner en otra hora. No, hermano, confía en el Señor, confía en el Señor. Tú siéntate a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, yo me pongo a pensar en la escena esta. Llega Cristo a la casa de Marta y de María. Ya lo recibe. Imagínense que Marta le dice a María, oye María, pues vamos a ponernos a hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pues vamos a preparar esto o lo otro o aquello. Pero el Señor Jesucristo ya se sentó ahí en su lugar y Él ya empezó a hablar. Todo lo que Jesús habla es una enseñanza. Es una enseñanza profunda, una enseñanza nutrida, una enseñanza que nadie debería de perderse. Entonces María lo que hace es que va y corre y se sienta. Ella se sienta a los pies del Señor. Entonces a María ya no le importó nada de todo lo demás que se tenía que hacer. Ella dijo, yo no me pierdo la enseñanza del Maestro. Luego Marta pues sigue aventando trastes por un lado, ¿verdad? Y sonando las puertas por otro lado, porque ella empezó a molestarse con la actitud de su hermana. Porque ella estaba pensando, tengo que hacerlo. Pero ¿qué hubiera pasado si Marta hubiera dicho, bueno, yo creo que mi hermana tiene razón, yo me voy a sentar a un ladito de ella y voy a recibir las enseñanzas del Maestro? En el momento en el que Él nos dé una oportunidad, pues entonces en ese momento me paro, le digo a Marta, y a lo mejor entre los demás apóstoles nos organizamos y entre todos echamos a funcionar la cena. Entre todos nos ponemos a hacer lo que se tenga que hacer cuando llegue la hora de lo que se tenga que hacer. Pero este es el momento en el que el Maestro está hablando. Este es el momento en el que el Señor Jesucristo está enseñando. Entonces, hermanos, debemos de aprender a poner como una prioridad las enseñanzas de Cristo Jesús. Siempre, hermano, que estés en tu iglesia y que esté la palabra de Dios, se esté predicando, esté ahí, hermano, tú ni te muevas. Ni te muevas, agarra tu Biblia, agarra tu libreta, tu pluma y empieza a tomar nota de lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Si por alguna razón tú tienes una actividad a la hora precisamente de la predicación, porque así tiene que ser, bueno, no te distraigas, pídele a Dios que te dé sabiduría. ¿Verdad? Yo admiro mucho a los del audio tienen que estar trabajando a fuerza a la hora de la predicación. Pero admiro mucho también que ellos están buscando no perderse la enseñanza. Ellos no están con otras cosas, ¿verdad? Ellos no están, mientras el predicador está hablando, ellos no están ahí con su celular, ¿verdad? Ellos no están ahí, dice, que al cabo las computadoras de ahora son tan potentes que puedo tener en una pantalla la predicación y en otra pantalla puedo tener un jueguito. De hecho, déjenme les digo que hace años, ¿verdad? Hace años no estaban los que están ahorita, ¿verdad? Siempre hemos procurado grabar las predicaciones. Pero hace años, un muchacho, ¿verdad? Y ya no está, ¿verdad? También, ya no está. Estaba ahí y pues empezó a grabar la predicación. La predicación se estaba grabando. Pero ¿qué creen? Cuando escuchamos la predicación, se escuchaba a la hora de la predicación. ¿Qué creen que había pasado? Estaba jugando. O sea, mientras estaba la predicación, estaba jugando no sé qué juego sería, Mario Bros. O no sé, el que sea, el que haya sido, ¿verdad? Es el único que me sé. No quise ventanearme diciendo Pac-Man, ¿verdad? Porque Pac-Man es de hace algún tiempo, ¿verdad? Pero dije, sé que a Mario Bros. Le han dado su retro por ahí. Entonces estaba ahí los ruiditos y bueno, pues se le llamó la atención en su momento y se le dijo, hermano, ¿qué está pasando? Pero es que, hermanos, cuando Dios está hablando, Dios habla, hermanos, a través de los predicadores. Cuando la Biblia se lee en el culto y se explica la palabra de Dios, es que Dios está hablando a través de su Espíritu Santo a los corazones. Y entonces los mismos de audio, ¿verdad? Los de recepción,
¿verdad? Los de recepción siempre están ahí, ¿verdad? Y pues abren la puerta para todo aquel que llega, pues después, que llega tarde. Pero ellos procuran no perderse tampoco la enseñanza. Entonces, hermanos, todos los que estamos en la iglesia, no deberíamos de perdernos el momento en el que Dios está hablando en nuestras vidas. Pero a veces también con tanta facilidad, hermanos, muchos se paran a la hora de la predicación, están diciendo, no es importante para mí el mensaje, o lo que Dios esté diciendo no es para mí. No, hermano, es para ti. Dios está hablando a tu vida. Entonces, eso va a traer paz. Ahora, ¿qué crees que va a traer el Señor Jesucristo en su palabra? Va a traer sabiduría. Sabiduría para la toma de decisiones en todo momento. A veces nosotros perdemos mucho tiempo por falta de sabiduría. ¿Sabían esto? A veces, inclusive, optamos por tomar decisiones que no son sabias en nuestra vida y nos perdemos, hermanos, bendiciones. Pero cuando Jesucristo habla en nuestra vida todos los días, cuando tú tienes un tiempo con Cristo Jesús y que escuchas su palabra, Dios te da sabiduría en la toma de tus decisiones. Además, cuando tú estás ahí con Cristo, tu fe aumenta. Tu fe aumenta porque la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír lo que María estaba escuchando, oír la palabra de Dios. Entonces, cada vez que tú abres tu Biblia y estás ahí deleitándote en el Señor, Dios trae paz a tu corazón, Dios trae sabiduría a tu día. ¿Y sabes qué, hermano? Te rinde más el día. Dios te hace ser más productivo. Mira la promesa que Dios le dijo a Josué. Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿verdad? Estaba hablando del Pentateuco. Sí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que por medio de la fe recibida en esa palabra, tú guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero nota, hermano, necesitamos ir a la palabra buscando a Cristo Jesús. Buscando a Cristo Jesús. Es a Jesús a quien tenemos que buscar, hermanos. Es Cristo Jesús el tema central de la palabra de Dios. Sí nos habla del reino, sí nos habla de la gloria de Dios, sí nos habla de la redención del hombre, pero el tema central, hermanos, es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo en la palabra. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Lo vas a encontrar desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Sí, el último versículo. Tú vas a encontrar a Cristo Jesús en las Escrituras en todo momento. Entonces, hermanos, los que se sientan a sus pies, esos deberíamos de ser cada uno de nosotros. Hemos estado hablando de la buena tierra. La buena tierra es la actitud con la que tú recibes la palabra. Hemos estado hablando de la buena batalla, y la buena batalla significa guardar la fe, significa combatir ardientemente por la fe, significa cuidar la doctrina. Le dijo el Señor, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Toda paciencia y doctrina. Entonces, todo esto viene ahí en la palabra de Dios. Pero tú necesitas, hermano, desear, anhelar estar en la palabra de Dios todos los días. Ahora, aquí tenemos el privilegio de estar varias iglesias. Tenemos el privilegio de tener varios pastores. Tenemos el privilegio de tener varios predicadores de la palabra de Dios en este momento. Y sabes, hermano, para los pastores, predicadores, esposas de pastores, es fundamental que el estudio de la Biblia, el sentarte a los pies del Señor, eso es la prioridad número 1 de nosotros. Es la número 1. Debería de ser de todos, pero de nosotros, hermanos, es necesario. Es necesario. No puedes, hermano, estar en el ministerio si no has estado primeramente con el dueño del ministerio, que es el Señor Jesucristo. Tú no puedes ir a alimentar a las ovejas si no has estado con el dueño de las ovejas, que es el Señor Jesucristo, que es Dios. Entonces, pastores, predicadores, con todo el respeto y la admiración que les tengo, pero la palabra de Dios, hermanos, es fundamental.
es necesaria. Necesitamos estar en la Biblia y cada vez más crecer en nuestra relación en la Biblia. Es profundizar en la palabra de Dios. No seamos superficiales. No digamos, sí, ya con esto, esta estudiadita, ya con eso la hago. No, profundiza en Dios. Busca a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Porque cuando somos superficiales, hermanos, muchas veces no encontramos el propósito que Dios quiso dar a esa porción de la Biblia que está ahí. Entonces necesitamos ahondar y profundizar para decir lo que Dios dijo cuando Él inspiró esta palabra a los lectores originales en su momento. Entonces vemos aquí los que tienen muchas cosas que hacer y también los que se sientan a sus pies. Los que se sientan a sus pies reciben muchas, pero muchas bendiciones de parte de Dios. Y pudiéramos hablar de muchas más, hermanos, porque el alma también se sana en la presencia de nuestro Dios, hermanos. Eso es bien, bien importante. Ahora, no quería hablar de estos, ¿verdad? Porque la casa de María y de Marta era una casa de discípulos. Eran discípulos de Cristo. Y de los que voy a hablar no vienen en el pasaje. Ay, discúlpeme. ¿Sí? Pero son los que ni uno ni la otra. ¿Sí? O sea, ni trabajan, ni tienen actividades, ni siquiera se sientan a los pies del Señor Jesucristo. O sea, los ninis, ¿verdad? Del Evangelio. Son los que ni una cosa, ni la otra tampoco. Y hermanos, déjeme le digo, porque a veces los ninis se excusan de que, hermano, hacer algo en la iglesia no es muy importante. Lo más importante es estar con el Señor. ¿Tú has estado con Dios? Sí, he estado en el Señor. Eso es lo número uno, eso nunca se me escapa. Cuando una persona ha estado con Cristo, se le ve. Sí, se le ve, no lo puede ocultar. Ustedes, miren, cuando Moisés bajó de estar en la presencia del Señor, todo el mundo se dio cuenta que a Moisés algo le había pasado. Sí, cuando estuvieron los apóstoles, aquellos 3 que escogió el Señor Jesús para transfigurarse delante de ellos, hermanos, esos andaban caminando en las nubes después de haber estado con Jesús. Es más, le dijeron, Señor, ¿qué te parece si ya no regresamos? Aquí nos quedamos, ¿verdad? Vamos a construir unas 3 chocitas, 3 enramaditas aquí, ¿verdad? Ni siquiera para ellos, era para los que habían venido en la transfiguración con Jesús. Entonces, hermanos, una persona que ha estado con Cristo Jesús se le ve. Entonces, pero esto de la comunión con Dios y esto del estudio de la Biblia y esto del amar al prójimo son cosas que cualquiera las puede decir. Y como no se pueden demostrar y como uno no puede estar en la casa de nadie checando si lo hace o no lo hace, ni es nuestra tarea tampoco hacerlo, ¿sí? Entonces cualquiera lo puede ostentar aunque no lo haga. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios quiere que estemos con Cristo Jesús. Y la persona que está con Cristo Jesús no estará ocioso. No lo va a dejar estar ocioso. La persona que ha estado con Cristo Jesús, hermanos, es como un celular que ha estado cargándose ahí conectado a la corriente, a la fuente de energía. Sí, está con toda la luz necesaria, con toda la pila necesaria para reproducir videos, para tomar fotografías, para recibir llamadas y hacer llamadas y todo lo que tiene que hacer, porque ha estado en la fuente de poder. La persona que ha estado en la fuente de vida eterna, que es el Señor Jesucristo, hermanos, va a ser una fuente que salta para vida eterna, para salvación en la vida de otros. ¿Por qué? Porque ha estado ahí. Una persona que ha estado, hermanos, se interesa por la iglesia. Una persona que ha estado en la palabra, que ha estado con Cristo Jesús, se interesa, hermanos, por la obra de Dios. Se interesa por los perdidos. Se interesa por la edificación de los santos. Se interesa por discipular la vida de otros. Se interesa por alcanzar a otras personas con el Evangelio. Se interesa, hermanos, por hacer tareas de trabajo inclusive en la iglesia. En la iglesia necesitamos los templos. Los templos son necesarios. Son los lugares donde nos
reunimos para que se predique la palabra, y los templos deben de estar también de acuerdo al Dios que adoramos, de acuerdo al Dios que servimos. Un templo, hermanos, debe de dar testimonio, nada más por el orden, debe dar testimonio del Dios que se adora ahí ese lugar, porque en ese lugar, hermanos, hay personas que han estado con Cristo Jesús que no permitirían que ese lugar estuviera, hermanos, en malas condiciones. ¿Sí? Jesús da energía al que ha estado con Él, pero los ninis, hermanos, los que ni una cosa ni la otra quieren escudarse en lo que no se ve. Y hermanos, déjeme decirle que al paso de los años, en el pastorado, pues uno aprende, ¿verdad? Uno aprende a discernir un poquito algunas cosas. Y a veces, hermanos, con tanta ingenuidad, vienen algunos, ¿verdad? A decirnos, algunas excusas que ni ellos mismos se las creen, ¿verdad? Y piensan que, hermanos, que uno es ingenuo. Déjenme les digo una cosa. Ha habido personas que llegan y dicen, no, es que Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo. Qué raro que te lo comunicó a ti y no me lo comunicó a mí. ¿Por qué a mí no me dijo nada? Yo estuve con él esta mañana y a mí no me dijo nada de lo que te está diciendo a ti. O sea, ¿por qué? Pues, hermanos, uno aprende, hermanos, a discernir y a escuchar, y a veces, hermanos, uno deja las conversaciones ahí, las conversaciones subjetivas, uno dice, bueno, está bien, ahí lo dejamos, o sea, ahí lo dejamos, ¿verdad? Porque no vamos a llegar a ningún lado. Pero, hermanos, el que ha estado en la palabra de Dios lo refleja con su vida. El que ha estado con Dios lo manifiesta con todo lo que hace, con todo lo que dice, con todo lo que es. Entonces, hermanos, la buena parte es estar con Jesús. Respondiendo Jesús, dice el versículo 41, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria. Hay muchas cosas importantes, pero una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabes? Cualquier actividad se puede venir abajo. Cualquier acción se puede venir abajo. Pero lo que Dios te da cuando estás con Él, eso nadie te lo puede quitar. Nadie. Pueden venir tormentas, problemas, dificultades, angustias, lo que sea. Eso nadie te lo va a poder quitar. Así que, hermano, invierte tu vida, invierte tu tiempo, invierte tus fuerzas, invierte todo lo que tú tienes en estar con Cristo Jesús. Busca a Cristo Jesús, porque es lo más valioso que tenemos. Amén. Vamos a orar.